Compartimos hoy el último sermón del libro de Eclesiastés. Realmente llegamos al final. Agradecemos por este libro. Ha sido un desafío predicarlo. Ha sido un desafío por muchas cosas, muchas razones. Los libros de sabiduría siempre son difíciles de predicar. Y nos metimos, como decimos los cubanos, en la pata de los caballos, porque decidimos predicar los 3 libros de sabiduría: Eclesiastés, Job y Proverbios. Así que damos gracias a Dios por todo lo que hemos podido aprender, profundizar, entender la esencia de este maravilloso libro. Para muchos es un libro oscuro o enigmático. Algunos se quedan solamente en la superficie de su lectura. Incluso puede llegar a deprimirnos. Frases como todo es vanidad, nada tiene sentido, es fútil, es por gusto, ¿no? Todo lo que hacemos. El predicador, según se nombra al autor de este libro, hace esta investigación acerca de la vida debajo del sol para demostrarnos su punto, ¿ok? Lo que él quiere transmitir con todo este libro. Por eso llegamos al final y tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el mensaje de este libro? ¿Qué nos quiere decir el autor? ¿Qué nos quiere dejar? ¿Qué quiere decirnos Dios? Porque esta literatura es parte del canon de la revelación. Así que, ¿qué quiere decirnos Dios mismo? Su consejo aquí en este libro. Así que espero que en esta mañana podamos terminar este libro y podamos irnos a nuestras casas todos, no solamente con un mensaje atractivo, sino también que seamos transformados por el poder de la palabra de Dios y podamos reflexionar profundamente en el mensaje de este maravilloso libro, donde por supuesto descubrimos el Evangelio también. Así que oramos. Primero vamos a leer el texto y después oramos, nos encomendamos al Señor. Recuerda, por favor, poner tu teléfono en silencio para que nada nos distraiga de la exposición de la palabra en esta mañana. Dice Eclesiastés capítulo 12, el texto, versículos 9 al 14, y tenemos la lectura de la palabra en este momento. Dice Eclesiastés capítulo 12, versículos 9 al 14. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Y dice el texto, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Oramos. Padre, te damos muchas gracias, porque podemos reunirnos hoy como una familia, como tu pueblo, un domingo más, día del Señor, para adorarte, para traer nuestras cargas, nuestras luchas, encomendarlas a ti, ponernos a cuenta. Padre, necesitamos de ti, necesitamos tu sabiduría, necesitamos conocerte más. Mientras más te contemplamos, mientras más te conocemos, Padre, más somos transformados de gloria en gloria por medio de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Te rogamos ahora que ocurra el evento de la transformación en la exposición de tu palabra, que ilumina al sencillo, que hace sabio al humilde. Te rogamos, Señor, que salgamos de este lugar más convencidos, más determinados, más valientes para proclamar el mensaje glorioso del Evangelio que nos salvó. En el nombre de Jesús. Amén.
Estamos desarrollando, hermanos, como decía, nuestra serie Edificando con Sabiduría. Y por eso hemos escogido estos 3 libros, Eclesiastés, Job y Proverbios. Aunque luego de terminar ahora el libro de Eclesiastés, haremos una transición con 4 sermones en el mes de septiembre en el libro o la epístola a los Hebreos. Creemos que fue relevante para la iglesia, para los jóvenes, en la Semana de la Juventud, así que hemos decidido hacer una miniserie corta en Hebreos de 4 sermones y luego en octubre comenzaremos el libro de Job. Así que estemos orando por eso. Estamos desarrollando esta serie y esta literatura de sabiduría en Eclesiastés, Job y Proverbios traza 2 caminos para el ser humano. El camino de la sabiduría, que es el camino de Dios, el camino que conduce a la vida, como el Señor mismo dijo, un camino estrecho y angosto que va a la vida, y el camino de la autosuficiencia, el camino de la necedad, de la autocomplacencia, que conduce ¿a dónde? A la perdición. Esta literatura de sabiduría tiene un propósito muy claro, como veremos en toda esta serie: guiar a los que escuchan en el camino de la justicia, guiarles hacia Dios mismo, apartarles del mal, guardar su corazón, redirigirlos hacia la voluntad del Señor. Así llegamos al último sermón, a la última parte de este libro de Eclesiastés, donde Salomón, el autor, va a darnos su conclusión y se revela que todo esto incluso es para su propio hijo. El punto de todo lo que él ha querido decirnos está ahora revelado en estos últimos versos. La cruda realidad, dice Salomón, es que la vida aparte de Dios, la vida sin Dios, es la tesis que él ha estado trabajando por todo su libro. La vida debajo del sol es la vida sin Dios, carece de sentido. Como hemos dicho, hay un reto que se lanza desde todo el libro: intenta ser feliz separado de Dios. No podrás. Así que, hermanos, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es la evidencia? Escuchen bien, ¿cuál es la evidencia de que estamos teniendo una vida abundante, próspera, plena? ¿Será solamente prosperidad material? ¿Será el propósito de la vida ser simplemente una buena persona moral y políticamente correcta? Hermanos, Salomón nos dice, sin Dios mismo, si sacamos a Dios de la ecuación, la vida humana es un absurdo. ¿Qué es lo que hace que un ser humano, en su concepto original, en su diseño original, sea un ser humano delante de Dios y no otra cosa? Así que es imposible ser feliz ni encontrar este sentido último, encontrar esta vida abundante y satisfactoria, próspera y plena, separado del Señor, separados del Creador. El Señor lo dice claramente: separados de mí, nada podrán hacer, porque no son lo que deberían ser. Así que para el ser humano que vive debajo del sol, de espaldas a Dios, es imposible ser feliz ni encontrar sentido. Hermanos, miremos alrededor, pensemos por un momento lo que nos rodea, lo que pueden ver nuestros ojos, lo que está pasando el día de hoy, la corrupción a nuestro alrededor, la depauperación de todos los valores. ¿Es esto todo lo que hay? ¿Es esto que podemos ver, todo lo que existe debajo del sol? Dificultades, problemas, sufrimiento, enfermedades, crisis, guerras, apagones. Es absurda la vida. Si todo lo que hay es todo lo que hay debajo del sol, la vida no tiene sentido. Y esta es la conclusión de Salomón. Entonces, como cristianos necesitamos entender que necesitamos mirar la vida por encima del sol. Recuerden cuando el autor, por ejemplo, de Colosenses, Pablo nos dice: puestos los ojos, ¿dónde? Poner la mira, ¿dónde? En las cosas de arriba, igual que Hebreos 12, ¿no? Así que lo que vemos con nuestros ojos no es todo lo que hay. Es necesario mirar más allá del sol. Y el sustrato que está detrás de todo el libro de Eclesiastés es que es una invitación a poner los ojos por encima del sol. Así llegamos a la aplicación final de este libro. El propósito de este libro. Versículo 9 dice:
el libro, versículo 9, capítulo 12, y cuanto más sabio fue el predicador, ¿qué hizo? Tanto más enseñó, ¿qué cosa? Sabiduría al pueblo. Así que aquí tenemos al predicador, que es lo que el calificativo con el que se define el autor del libro. Por cierto, ¿está en qué letra? Letra mayúscula. En Proverbios vamos a aprender, cuando estudiamos Proverbios, cómo la sabiduría se encarna y de pronto parece que la sabiduría misma se hace una persona y habla y llama a los hombres a que se arrepientan de seguir el camino de la necedad y vengan y entren por sus puertas. Así que ahora el predicador, vamos a ver un poquito más adelante que también la palabra pastor está con mayúscula, se pone como un sustantivo único, el predicador. Y ese predicador le habla esta sabiduría de Eclesiastés a una congregación. Así que alguien que está predicando a una congregación dice, mientras más sabio fue el predicador, tanto más enseñó. O sea, el predicador está dando un discurso, está presentando un argumento claro en su libro. Así que el libro de Eclesiastés es como un gran sermón, donde el predicador está presentando un argumento para apuntando al corazón de los que escuchan, no solamente alimentar sus mentes ociosas con información atractiva como un videojuego o una telenovela o un partido de fútbol, sino que él está presentando un argumento para apuntando al corazón de los que están escuchando, persuadirlos y moverlos al cambio necesario. O sea, lo que él está haciendo es simplemente hacerles ver su necesidad de la relación personal con el Dios creador, sacarlos de la futilidad, del vacío, de la vanidad, de intentar agarrar la vida como agarrar el aire sin Dios. Agarrar o intentar agarrar el significado, el propósito de la vida sin Dios es como intentar agarrar el aire. Porque nuestra vida debajo del sol pasa. Y todos los que ya vamos sumando un poco de años nos damos cuenta de que la vida es como un pestañazo. Y si alguno de ustedes tiene alguna foto de sus padres, algunos quizás tienen alguna foto de sus abuelos, pero si sigo un poquito más, bisabuelos, tatarabuelos, nos damos cuenta cómo nos vamos borrando del mapa. Ya hasta los que nos recuerdan nos dejan de recordar. Yo recuerdo de niño ver muchas fotos de mis abuelos, incluso una foto de mi bisabuelo. No creo que tenga ninguna ya de mis bisabuelos. No recuerdo tener en la casa. Y mis hijos evidentemente tienen fotos de nosotros y de sus abuelos. Y así pasan las generaciones y nos vamos borrando. Así que Salomón en este libro dice que si el ser humano encuentra a Dios, la vida será distinta. Pero en el versículo 9 lo que nos está diciendo es el autor, mientras más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. ¿Usted recuerda en Primero de Reyes, lo compartíamos en la mañana con el grupo de adoración? ¿Usted recuerda en Primero de Reyes capítulo 3 versículo 9 qué es lo que le pide Salomón al Señor antes de comenzar su reinado? ¿Qué le pide? Literalmente le dice, dame un corazón entendido, ¿para qué? Para juzgar a tu pueblo. ¿Y el Señor qué le da? Sabiduría. Así que entonces, dice aquí el versículo 9, que mientras más descubría la verdad, mientras más ganaba en sabiduría, y quiero poner muy claro, hermanos, que esta sabiduría, a veces y le pido al Señor que me dé las palabras correctas para que podamos entender todos lo que quiero transmitir. Esta sabiduría no es información intelectual. Esta sabiduría es eminentemente práctica. Esto nos libra del fuego, esto nos libra del peligro, esto nos guarda del mal. Es necesaria, práctica. No hay que ser ingeniero de la NASA ni un físico nuclear para tener esta sabiduría. Es algo práctico de la vida. Necesitamos esta realidad de sabiduría para poder vivir plenamente y sin peligros espirituales. Entonces, mientras más este hombre descubría en su investigación del libro, descubría la sabiduría y la realidad, no la almacenaba
como en una cuenta escondida de un banco o en un escaparate, dice que más ¿qué hacía? La enseñaba. ¿Se dan cuenta? Mientras más descubría la verdad, más responsable se sentía para compartir esta verdad con otros. Cuanto más comprendía que todo en este mundo es vanidad, más sabio se hacía y al mismo tiempo más responsable se hacía para enseñarlo. Yo te pregunto, hermano, llevas quizás tiempo en el Evangelio. Cuando descubriste a Cristo, ¿no te pasó que eras como un bambí espiritual que decías al machete, con el machete en la mano, a degüello, y empezabas a predicarle, como decimos en Cuba, después edita eso, a Malanga y al puesto de vianda, le predicabas a todo el mundo? ¿Sí o no? ¿Te pasó o no? A mí me botaban de las casas y todo, ya, el loco. Imposible hablar con él, nada más quiere meternos la Biblia por la cabeza. Pero a veces nos pasa que con el tiempo te sientes como sin deseos, o sientes que no estás trayendo un cambio en la vida de nadie. Te sientes sin deseo, te sientes como que lo que estás haciendo es irrelevante, no está pasando nada. Hermano, déjame decírtelo en una simple frase. Una simple frase. Si esto ocurre en tu corazón, es simplemente porque no estás creciendo en tu comprensión del Evangelio. Dice aquí el libro de Eclesiastés que mientras más sabio se hacía el predicador, más entonces lo compartía con otros. Si tú crees que tu comprensión del Evangelio debe permanecer intacta en el tiempo, el tamaño de esa comprensión, porque ya lo entendiste cuando te convertiste, estás equivocado. Lo que sucede en la vida cristiana es que nuestra comprensión del glorioso Evangelio, que es el plan eterno de redención de Dios, que es el significado de la historia humana, va creciendo. Va creciendo nuestra comprensión de cuán santo, que lo decimos teológicamente desde que nos convertimos, pero cada día en nuestra vida va creciendo nuestra comprensión de cuán santo, cuán perfecto, cuán maravilloso, cuán glorioso, cuán excelso, cuán grandioso es nuestro Dios. Y al mismo tiempo va creciendo nuestra comprensión de cuán miserables, cuán pecadores, cuán necesitados estamos nosotros de ese Dios grande. Entonces, lo que está pasando en la vida es que mientras nuestra comprensión del Evangelio está creciendo, crece nuestra responsabilidad y crece nuestro deseo y crece nuestra pasión y crece nuestra ardentía por predicar, proclamar a ese Dios santo que salva a pecadores como nosotros, que nos dio vida y vida eterna en Cristo. Necesitamos de ese Dios y necesitamos compartirlo con otros. Así que, si te has sentido sin deseos de predicar a otros, ora, necesitas crecer en tu comprensión del Evangelio, en tu comprensión de las profundas implicaciones del Evangelio para nuestras vidas. Mientras más conoces a Cristo, más responsable te haces, te sientes de predicarlo. Mientras más conoces la verdad, más responsable te sientes de decirla. Porque no es la relatividad de una idea, no es, bueno, ese es tu concepto de la vida, esa es tu manera de verlo. No, esta es la verdad. Hay gente que ha estado dispuesto a morir por cosas que no son verdad, que ellos creen que son verdad. Imagínate ahora cuánto no más nosotros los cristianos, no es que nosotros seamos la verdad, es que predicamos la verdad del Rey de Reyes, del Señor de Señores, la verdad verdadera. Él es el camino, la verdad y la vida. Así que mientras más conoces a Cristo, más responsable debes sentirte de proclamarlo, hasta el punto de estar dispuesto a dar tu propia vida por esa verdad, como todos los apóstoles, sin frenos, sin límites, sin competidores en tu corazón que te seducen, porque nada es tan bello, nada es tan importante para ti, nada es tan atractivo, nada te seduce más, solo Cristo, Cristo, Cristo. Así que el predicador en este libro cada día era más sabio. Dice el verso 9, y más enseñó sabiduría al pueblo.
¿Se dan cuenta? No se quedó con eso guardado, sino que enseñó más cada día. Este es el trabajo de los pastores. Este es el trabajo de los predicadores. Así que si alguien pensó que un sermón era aburrido o que la enseñanza y un estudio bíblico es aburrido, esto es lo que estamos llamados a hacer. Enseñar sabiduría. Pero enseñar la palabra de Dios. No enseñar técnicas o mis sueños o mis visiones o mi imaginación. La iglesia de Cristo no se edifica sobre la personalidad de un pastor. Se edifica sobre el fundamento de la palabra de Dios, sobre la sabiduría y el consejo de Dios. Y esta es la labor de los que enseñan en una iglesia. No solamente enseñó. El versículo 9 es fuerte y no puedo quitar la carga de este verso 9. Dice, e hizo escuchar. E hizo escudriñar. Y compuso muchos ¿qué? Muchos proverbios. Dice que este hombre no solamente enseñó como un loco en la parada del ómnibus, sino que él hizo que la gente ¿qué? Escuchara. E hizo que la gente ¿qué? Escudriñara. Hermanos, pensemos por un momento en un plano familiar y personal. ¿A quién podemos nosotros hacer escuchar y hacer escudriñar? Bueno, en un primer plano, a los que están más cerca de nosotros, a nuestros hijos. ¿Nunca te ha pasado que tu hijo dice, no quiero leer la Biblia hoy? Y tú dices, hay que leerla, ¿verdad? Hermanos, puede pasarnos a nivel personal o a nivel social en algún contexto o a nivel de iglesia. Tenemos que hacer escuchar a otros, no mi verdad, no mi posición doctrinal, no lo que yo creo acerca de Cristo. No podemos enseñarle a la gente un cuadro o una caricatura de lo que yo creo acerca de Cristo para que la gente lo crea y se parezca a mí. Necesitamos descorrer la cortina y enseñar a la gente a Cristo mismo. Porque la gente lo que necesita es, además de sus problemas personales, lo que la gente necesita es al Cristo de la gloria que puede librarles del poder del pecado. Y dice que él sabía esta verdad y los hizo escuchar y los hizo escudriñar. Hermanos, no te canses. Y recuerdo lo que hablaba ahorita de la responsabilidad. Y cuando creces en tu comprensión del Evangelio. No te canses. A nuestros hijos, aunque sean pequeñitos, aunque vayan creciendo, a los juveniles, a los jóvenes, a los que están a nuestro alrededor, no te canses. Por eso hacemos una semana de juveniles y una semana de jóvenes en nuestra iglesia, donde el centro, igual que cada programa los sábados en la noche y en la tarde con los juveniles, donde el centro de todo es simplemente hacer escuchar y escudriñar la palabra de Dios. Y nada debe detenernos ni distraernos de esto, porque somos responsables. Porque los pastores son responsables, los predicadores son responsables de esto, aunque no siempre sean entendidos. Sentimos en los hombros el peso profundo de la responsabilidad. Y dice el autor que componía ¿qué? Muchos proverbios, ungüentos de sabiduría, perfumes de sabiduría, esencias de sabiduría, cada proverbio. ¿Recuerdas en Eclesiastés? Echa tu pan sobre las aguas. Después de muchos días, lo hallarás. Mejor es la casa del luto que la casa del banquete. El que al viento observa, no sembrará. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Proverbios. Joyas hermosas, ideas cortas, puras, punzantes, completas. No hay manera de darle la vuelta. Esencia de sabiduría, totalmente práctica. Por eso estaremos estudiando después mucho de estos proverbios como iglesia. Así que toda esta sabiduría que el predicador enseñaba, que hacía escuchar, que hacía escudriñar, no era aburrida, no era monótona. Bueno, quizás era aburrida para algunos, pero para los que tienen un corazón para escuchar la voz de Dios, nunca va a ser monótona, gris, no es abstracta, sino es práctica. ¿Y qué debe producir esta sabiduría? Ahora el autor usa dos imágenes interesantes en el verso siguiente. Dice, después que compuso, dice muchos proverbios,
que el autor ahora dice, procuró este predicador. Fíjense la forma en que Dios ha decidido revelarse a nosotros. Dice que halló o procuró hallar, palabras como agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Como a través de todas estas imágenes, hermano, y seamos realistas, no hay un libro más precioso. Bueno, por supuesto que la Biblia, lo sabemos, pero el libro de Eclesiastés es una joya literaria. Este hombre decidió usar las palabras estéticamente, los cánones o las líneas del lenguaje literario, poético, más exquisito. O sea que este lenguaje deleitaba las emociones, pero también era intelectualmente recto, eran verdades y moralmente sin discusión. O sea, todas estas palabras, solamente Dios puede hacer esto, unir todos estos componentes para decir esta verdad, o su verdad, la verdad, a través de estas palabras hermosas para conquistar el corazón del hombre. Entonces el versículo 11 dice que además estas palabras, que son las palabras de los sabios, son como ¿qué? ¿Cuál es la imagen que usa? Son como aguijones y como clavos hincados. Después las palabras de los maestros. O sea, el autor usa estas imágenes porque esta verdad o las verdades trascendentes, Dios escogió decírnoslas de esta forma, revelárnoslas de esta forma. Esta es la forma en que Dios escogió hablarle a su pueblo, su palabra. Y esto debe cambiar al ser humano, corregirlo, persuadirlo. Así que usa estas imágenes de los aguijones y los clavos. Y los aguijones, en el contexto, eran unas varas de madera que tenían puntas de hierro que se usaban para aguijonear al rebaño, para mantenerlos en movimiento. Así que el autor dice, las palabras de los sabios es para despertar a la gente del sueño. No sé si alguno ha visto algún accidente o ha sido testigo o ha escuchado noticias. La mayoría de los accidentes que ocurren a veces en madrugada es porque la gente se queda dormida. Y por eso algunos dicen, no viajo solo, por si echo un pestañazo, que el que está al lado me dé con el codo. Quizás hace falta que alguno de ustedes aguijonee al hermano que está al lado, que se queda medio dormido en el culto, escuchando la predicación. Pero lo que el autor quiere es despertarlos, hacerles tener conciencia. Y esta es una de las cargas más grandes que tienen los pastores y los predicadores. Lo que estoy diciendo está siendo entendido, lo están escuchando, lo están poniendo por obra. Una de las frustraciones más grandes, creo que lo he dicho varias veces en las estadísticas de los pastores que deciden dejar el ministerio, y es muy alta, por cierto, la estadística de los hombres que entran al ministerio y se van antes que cumplan un año o en algún momento de su vida. Se retiran, en inglés se llama burn out, se queman, se van. Es que ellos creen que lo que están haciendo no es relevante, que no están trayendo un cambio significativo en el lugar donde están. Se sienten que están ahí sin sentido. Así que el autor no se siente así. El autor sabe que hay una verdad que decir, sabe que hay un corazón duro y dormido, su conciencia, pero él usa las palabras de Dios para despertarlos del sueño. Hermanos, yo cuando veo los evangelios y veo al Señor Jesús, que es el clima de todo esto, la revelación final de Dios, la sabiduría misma encarnada, veo cómo Él usa las palabras para despertar del sueño. ¿Y saben por qué lo hace? ¿Por qué cita el Antiguo Testamento? ¿Por qué cita Proverbios? ¿Por qué cita esta sabiduría? ¿Y por qué se habla así de Él en el Nuevo Testamento? Porque el libro de Eclesiastés y la sabiduría que tiene Salomón no es de Salomón, es del Señor mismo. Es el Señor mismo, y por eso predicador y pastor están en estos versos con mayúsculas. Es el Señor mismo el que está usando su palabra en el poder del Espíritu para, como aguijones, punzar en nuestras vidas para despertarnos del sueño y hacernos caminar y andar como es digno para lo que fuimos creados. Así que las palabras del sabio, dice, te pueden molestar porque tú quieres seguir dormido. Te despertaron, te están amonestando. Son como varas. No son palabras tontas, no son palabras sin sentido. De hecho, una y otra vez se nos manda en la Escritura a escuchar, a escudriñar, a estar atentos, porque son palabras claras que no tienen vuelta atrás.
son la verdad verdadera, indiscutible. Aguijones. ¿Recuerdas Proverbios 13:4? El alma del perezoso anhela y nunca alcanza nada. Yo recuerdo un hermano que me decía: pastor, cada vez que usted dice ese versículo es como un aguijón que me penetra, porque yo soy perezoso. Aguijones. Y dice también clavos hincados. Son, versículo 11, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Estos clavos hincados, si los aguijones eran como esas varas con puntas de hierro para despertar al ganado, para que no se vaya de la senda, estos clavos hincados eran como estacas que se usaban para fijar. Los pastores a veces tenían que ir con su rebaño a lugares más lejos y tenían que pasar la noche ahí porque había pasto y había que aprovechar que había pasto en ese lugar lejos de casa. Y llevaban sus tiendas y usaban unas estacas para enterrarlas en la tierra y poner sus carpas, sus campamentos, para quedarse ahí descansando o para quedarse velando y desde ahí cuidar al rebaño. Así que está diciendo, las palabras del maestro son como estas estacas. Y para mantener la estabilidad de la tienda, para que no se fuera con el viento, necesitaban ser bien profundas para mantener la estabilidad de esa tienda y poder vigilar y cuidar así al rebaño. ¿Recuerdas a Pablo cuando dice, por ejemplo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error? Hermanos, así nosotros necesitamos las palabras del maestro. Dice acá las palabras de los maestros, las palabras dadas por un pastor, estacas firmes, fijas, que se clavan para sostener todo el campamento y así poder cuidar de las ovejas. Un pastor que uno no usa la palabra de Dios correctamente, esa palabra que no es para dañar al ganado, no es para hacerle daño, no es para matarlo, es para salvarlo. ¿Cuántos recuerdan o cuántos ahora mismo leyendo este versículo 11 que habla de los aguijones y de estos clavos hincados? ¿Cuántos le ha venido a la mente el Salmo 23? Bueno, quizás a ninguno, pero ahora le viene a la mente, ¿no? Dice el Salmo 23, Jehová es ¿qué? Mi pastor. ¿Y qué sucederá? Su vara y su callado, ¿qué me infunden? Aliento. ¿Y quién mejor que Salomón se sabía el Salmo 23? Que en ese momento no es el Salmo 23, evidentemente. ¿Pero quién lo escribió? David. La vara del pastor, ¿para qué era? ¿Para hacerle daño al rebaño? Bueno, era para corregirlo, para que no se saliera del camino. Hay un video hermoso que vi hace unos días de una oveja que se queda dormida. ¿Lo viste? Y el pastor viene a despertarla y cuando ella se da cuenta que el rebaño se le fue, se manda a correr porque estoy expuesta aquí, ¿no? Sola. Hermano, la vara se usaba para despertar, para corregir, pero también para defender a la oveja contra los animales que venían. A eso sí se les daba duro, para defender a las ovejas de los animales que venían a devorarlas. Así que cuando la oveja veía a su pastor con la vara y con el cayado que la rescataba, la cogía por el cuello, cuando ella veía al pastor armado con la vara y el cayado, la oveja se sentía seguro. Así que si usted es miembro de esta iglesia y usted ve a sus pastores con la vara y con el cayado, no es para darle golpe, es para que usted se sienta seguro con la poderosa palabra de Dios que puede cuidarlo y salvarlo. No es para otra cosa. La vara y el cayado, dice el salmista, me producirán ¿qué? Aliento. Los verdaderos cristianos, con la vara de la palabra, con los aguijones de la palabra, con las estacas firmes clavadas hasta el fondo de la palabra de Dios, se sentirán nunca amenazados, se sentirán seguros en el rebaño. Los falsos cristianos siempre se sentirán amenazados con la poderosa palabra de Dios. Por eso no podemos dejar de predicarla. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo sé que muchos jóvenes están esperando el versículo 12 para demostrar finalmente que no hay que estudiar.
Para decirle a la mamá y al papá, ¿para qué no voy a estudiar? Mira, aquí dice el versículo, la Biblia lo dice. O algunos dirán, por eso no matriculo en el seminario, es fatiga de la carne. Bueno, suspendiste ya, esa no es la interpretación. ¿Ok? Así que versículo 12 dice, ahora, hijo mío, y te das cuenta quién está escribiendo Salomón, en primer lugar. Recuerden que la enseñanza de los padres a los hijos era fundamental en el antiguo Israel. La transmisión de la palabra de Dios era fundamental a través de la sabiduría. Por eso dice, ahora, hijo mío, a más de esto, dice, sea amonestado, recibe esta amonestación. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. ¿Significa esto que no debemos hacer muchos libros o no debemos estudiar? No debemos estudiar en la universidad, no debemos estudiar en el seminario. ¿Para qué estudiamos teología? ¿Para qué venimos todos los domingos a estudiar la palabra de Dios? Mejor nos guiamos por el Espíritu y me abro como una flor para que el sol me dé cada mañana y el viento me lleve para donde... No significa eso. De hecho, dice aquí literalmente el mismo autor que él compuso muchos proverbios. Así que él mismo escribió muchos proverbios. ¿Qué significa este versículo 12? Este es un buen versículo, por cierto. Y hay una advertencia muy clara aquí. Así que ya dije, no uses más este versículo como una excusa o una razón para no estudiar. Ya, no lo hagas más, está mal, es un pecado. Sino que más bien es una advertencia. Y la advertencia es, cuidado. Cuidado con lo que lees, cuidado con lo que dices, cuidado con lo que escribes. Y cuidado de creer de que puedes encontrar en otros lugares lo que solo puedes encontrar en la palabra de Dios. Hermanos, ¿ustedes saben cuántos libros se publican anualmente en el mundo? ¿Alguien tiene un número? No, me impresionó encontrar esa cifra. Se publican, bueno, en Cuba es menos, evidentemente, no hay hojas. Pero se publican 1 millón de libros, no solamente físicos, sino también digitales. 1 millón de libros nuevos cada año. ¿Te acuerdas las novelitas de Corín Tellado? Evidentemente Corín Tellado era una pila de gente, porque nadie puede escribir tanto, ¿no? Entonces el autor está diciendo, cuidado, porque en ninguno de esos libros está la respuesta al enigma y el propósito de la vida y la existencia humana, en ninguno de esos libros. Que por cierto, no es autoayuda para ser buenas personas, para manejar ciertos problemas, no es tener mucho dinero, éxito, no es tener mucho conocimiento, no es ser una persona ilustrada o letrada, no es simplemente eso. El autor está diciendo, solo la inerrante e infalible palabra de Dios es la fuente de toda sabiduría y verdad. Y en todo lo demás, somos libres como cristianos de leer cualquier literatura, de ver la televisión, tenemos conciencia para saber qué ver y qué no ver, qué leer y qué no leer. Pero Salomón está diciendo, cuidado, esta es la amonestación. No hay fin, no vas a encontrar la esencia, no está ahí en el mucho estudio. De otras cosas no está la esencia de lo que es la vida humana. Por eso versículo 13 dice, el fin de todo el discurso oído es este. Y Salomón va a concluir así su libro. No es que sea malo estudiar, no es que sea malo leer ninguno de esos libros, pero ninguno de esos libros tiene ningún sentido si finalmente el hombre, al morir, se pierde en el infierno. Así que es fatiga de la carne si una persona hace esto sin tener a Dios en el centro de su vida y muere sin el conocimiento de Dios. Todo lo que hicieron, todo lo que escribieron, todos sus doctorados, todos sus estudios, todos sus premios, todo eso fue solamente un deleite breve, una brisa que pasó porque no le sirvió para la eternidad absolutamente para nada. Y esta es la amonestación. Así que en el versículo 13 dice, finalmente, el fin de todo el discurso oído es este. Escucha bien, mi hermano, porque este es el centro de Eclesiastés.
teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El fin de todo el discurso es este. Recuerda, debajo del sol todo es ¿qué? Vanidad. Ahora, el fin de todo el discurso, el todo del hombre, es este. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor del Señor. Así que el todo del hombre es una frase muy importante en este pasaje. No es el deber del hombre, no es lo que el hombre puede lograr, es el todo. Hermano, y para entender lo que Salomón está diciendo, una vez más, tenemos que ponernos un poquito a escudriñar con una pregunta. ¿En qué consiste la vida del ser humano? Algunos pueden decir, bueno, ser una buena persona. Muchos creen incluso que este es el propósito del cristianismo. Ser una buena persona, encontrarme con otras buenas personas, casarme con una buena persona para hacer buenas obras y estar en paz. Hermano, este no es el evangelio. Este no es el propósito de la vida humana. ¿Qué hace que un ser humano sea esencialmente un ser humano en toda la extensión, la expresión de la palabra? Dice este autor, Salomón, el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Hermano, la verdad es que fuimos creados. No nos creamos nosotros a nosotros mismos. La verdad es que fuimos creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. La verdad es que fuimos creados, además de ser creados a imagen y semejanza de Dios, fuimos creados para ser redimidos por Dios mismo en la persona de su Hijo. Y Pablo resume de esta manera: fuimos creados según Dios para la alabanza de la gloria de su gracia en su Hijo Jesucristo. O sea, que fuimos creados para que nuestras vidas mostraran algo más grande que nuestros propios éxitos o nuestras propias experiencias o nuestra propia satisfacción. Para eso fuimos creados. Entonces, dice Salomón, ¿sabes qué es lo que hace que un ser humano sea un ser humano en la profunda extensión del término de la frase? Que su vida refleje que él teme a Dios y que guarda sus mandamientos. O sea, temer a Dios aquí no es una vida de miedo, sino que tenemos conciencia cada vez más de ese carácter santo y justo de Dios. Es un temor que nos lleva a amar a Dios, no que nos aleja de Él porque tenemos terror o miedo, sino que al conocerlo nos acercamos más y más a Él. Y hacer esto, escucha bien, temer a Dios y guardar sus mandamientos es lo que nos hace esencialmente un ser humano. Lo otro es una deformación de lo que es un ser humano. Un hombre caído que vive de espaldas a Dios. Y temer a Dios es poner a Dios en primer lugar. No sé cómo tú vives cada día, pero considerarlo a Él en cada cosa que hacemos. Cuando vamos con los muchachos al nicho, cuando venimos en el ómnibus, cuando estamos en la cola para un alimento, cuando escribimos algo en Facebook. Temer a Dios es poner a Dios en primer lugar, considerarlo en cada cosa. Es un temor limpio, es un temor que nos acerca a Él. Entonces podemos tener una comprensión profunda en ese momento, una comprensión fidedigna de nosotros mismos. Este es el fin de ser sabios, conocer a Dios. La verdadera sabiduría viene solamente de Él. Nos damos cuenta, hermanos, que el hombre incrédulo no puede obedecer a Dios. Por eso, obedecer y temer a Dios, que es el fin de todo el hombre, es la evidencia de una vida plena. Una vez más, es lo que hace que un hombre sea un ser humano y no otra cosa diferente, distorsionada. En Juan capítulo 1, dice el apóstol Juan, dice a los que le recibieron, a los que creen en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Él les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Y hermano, esta es la realidad. Solo un hijo de Dios tiene una vida con sentido. Y no nos estamos jactando de ser mejores que los otros seres humanos.
Estamos diciendo que por la gracia de Dios, nosotros ahora en Cristo podemos tener una vida con sentido y solo podemos ser hijos de Dios por la gracia de Dios. No hay nada de qué jactarse. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y la razón está también en el verso 14 y con esto terminamos. Así termina Eclesiastés, con una gran advertencia. Dice, ¿sabes qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mi hermano, yo sé que es difícil tener conciencia muchas veces de estas cosas profundas. Decidimos voluntaria o involuntariamente apagar el televisor, apagar la conciencia y mirar a otra parte, pensar en otras cosas. Nos escondemos detrás de nuestros éxitos, detrás de lo que hemos logrado, detrás de una imagen. Pero Salomón está diciendo, ¿sabes qué? De Dios no te puedes esconder. Tú puedes negarlo. Tú puedes rebelarte contra Él. Tú puedes cometer todos los pecados que quieras creyendo que eres libre. Pero al final, no sé si te ha pasado en un restaurante que te da ese síndrome del rico. Tú sabes que el cubano es un mal pobre. Entonces vamos al restaurante y empezamos a pedir. Y hay un momento de pérdida de la conciencia que creemos que no va a costar tanto. Y cuando viene el vale, nos metemos 30 minutos revisando el vale porque se tiene que haber equivocado. No, es que tú pediste la conciencia en algún momento. Empezaste a pedir. Porque tú eres síndrome del rico. El cubano no puede tener un teléfono malo. No tiene dinero ni para comer, pero tiene que comprar un teléfono bueno. El autor está diciendo, ¿sabes qué? Ten cuidado. Ten conciencia de esto, porque todo lo que haces con tu vida, y voy a ser más concreto, todo lo que haces con tus manos, con tu cuerpo, toda decisión que tomas, tendrá consecuencias. ¡Wow! Todo lo que haces tendrá consecuencias. ¿Y sabes qué? Tú podrás decirle al policía que no sabías que había un pare, que tú no sabías que la roja no se podía llevar, te la llevaste y no paraste. Pero al final vas a tener que dar cuenta al Rey de Reyes, al juez y árbitro universal de todo lo que hiciste. Porque no fuiste diseñado, eso es como, mira, el tema del pecado que nos engaña es tan obvio como aquel hombre que dice que es una mujer encerrada en un cuerpo de un hombre. Y cuando va a la consulta del doctor, le dice al doctor que le diga ella en vez de él. Y él le dice, bueno, ella, tienes cáncer de próstata. Simplemente. O sea, tú te puedes decir ella, pero tienes próstata. Y la próstata lo tienen los hombres, no las mujeres. Así que tú eres un hombre. Lo siento. Y nosotros podemos en nuestra divagación mental del pecado creer que esto no es real. Y Salomón está despertando, te está diciendo, tú no fuiste diseñado para vivir autónomamente. Tú no fuiste diseñado para vivir sin Dios. Y tú has querido toda la vida que te digan un nombre que no es tu nombre. Porque tú te crees que tú eres algo encerrado en un cuerpo de algo y no eres eso. Tú, tu ADN, cada célula de tu cuerpo está gritando abiertamente a todo el cosmos que tú eres una criatura creada por Dios. No eres polvo de estrellas, no eres un mono que evolucionó, eres una criatura diseñada y hecha por Dios. Y fuiste creada y diseñada por Dios no para tu gloria, sino para la gloria de su gran nombre. Así que todo lo que haces con el cuerpo que el Creador te dio, todo lo que hagas con las decisiones que tomas, juntamente con eso, todo va a tener que dar cuenta delante de aquel que te creó.
No fuiste diseñado para vivir de forma autónoma, para hacer lo que mejor te parezca. Y el autor te recuerda esto. Un día serás juzgado. No importa si no creíste en Dios. No importa si viviste una vida simplemente debajo del sol, sin tener en cuenta a Dios. Todos y cada uno de los seres humanos de este planeta van en camino a encontrarse con Él. Este es el día del gran juicio. Y dice la Escritura, ¿quién podrá permanecer en pie? ¿Quién podrá? Y aquí se habla del juicio final, el día del gran juicio. ¿Y quién podrá ser libre del juicio de Dios? ¿Quién podrá decir, yo no tiré, o yo tiré la primera piedra, yo nunca pequé? ¿Quién podrá decirlo? Solamente aquellos que lo recibieron, que creen en el nombre del Hijo de Dios, el que vivió una vida recta, plena, obedeciendo al Padre todos sus mandamientos, mostrando claramente lo que es la sabiduría. Él es la sabiduría encarnada y la mostró claramente, temiendo al Padre, guardando sus mandamientos. Este es el todo del hombre. Así que Jesucristo mismo muestra claramente para toda la raza humana lo que es un ser humano y muestra delante de Dios y de sus ángeles lo que es un ser humano que vive para la gloria de Dios. Y solamente al creer que ese ser humano perfecto dio su vida en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, en el día del gran juicio delante del tribunal de Cristo podrá entonces ese día celebrar como una gran graduación, porque las bodas del Cordero han llegado y su iglesia se vestirá de lino fino. Y entonces aquel día, para aquellos que lo recibieron, para aquellos que creen en su nombre, podrán decir y saltar como ovejas, como becerros de la manada y decir, el gran día ha llegado. Pero aquellos que persistieron en sus pecados, que no le recibieron, le dirán a los montes, le dirán a toda la creación, sepúltanos debajo. Porque ese día ha llegado. Hermano, termino con esto. No te refugies más. No te refugies más en tu propia justicia. No te refugies más en tus logros, en tus obras, sean seculares o ministeriales. No te refugies más en tus años de cristiano, en la iglesia, de lo que has hecho, de lo que has diezmado. Solamente en Cristo y por su gracia hay salvación. Solamente en Él. Solamente podemos refugiarnos en la justicia de Cristo, en la justicia que Dios ha provisto en su Hijo. La justicia que Dios conquistó en la cruz del Calvario. Recuerda esto, así termina el libro. No solamente todo es vanidad debajo del sol, sino que todo terminará en un gran juicio. Y el todo del hombre entonces, entre vanidad y vanidad, es temer a Dios, guardar su palabra. Hermano, te ruego, Dios te diseñó para que tú fueras un instrumento de redención, para poder ser libre del pecado y de esa vida vana. Solo Cristo puede revertir la condición horrible humana del sinsentido de esta vida y convertir esa niebla de vanidades en un peso de eternidades. No fuiste creado para la nada. No fuiste creado para ser vano. Ven a Cristo ahora y encontrarás el sentido de la vida. Abandona tu camino de pecado. Esto es lo que el libro nos está diciendo todo el tiempo. Es un llamado evangelístico. Abandona tu camino de vida debajo del sol, de pecado. Y solo así serás libre. Y solo así serás absuelto en el tribunal de Cristo en el día del juicio. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, y nada podrá librarte, aunque hayas hecho lo bueno o lo malo. Solamente Cristo y la obra perfecta de Él en la cruz podrá darte salvación. Oramos. Padre, gracias por este libro. Gracias porque este libro termina con una gran advertencia dentro de la gran vanidad debajo del sol.
Y esa advertencia nos lleva a contemplar algo más allá. Es una gracia, un anuncio de libertad para aquellos que caminan en la vanidad debajo del sol. Padre, al final de este libro descubrimos que estas palabras no son simplemente las palabras de un hombre, sino las palabras mismas del buen pastor, Jesucristo, llamándonos a abandonar el camino de este mundo que es vanidad para venir a Él. Padre, fuimos creados para la eternidad. La muerte es cierta, pero Cristo cruzó los cielos y se hizo hombre para rescatarnos de esta condición terrible. Padre, trae muchos en esta mañana, trae a muchos a tu rebaño. Padre, usa tu palabra para fortalecer las rodillas que están dobladas, para que lo que está torcido se enderece. Padre, que podamos en esta mañana estar seguros de que tú nos has hablado, que hemos visto el Evangelio en este libro y que necesitamos de ti cada día más, conocerte y contemplarte. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.